le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Es un honor cerrar con ustedes la tercera temporada de Mextranjeros. Muchísimas gracias por hacerlo posible. Como saben, en este programa invitamos a periodistas de otros países para escuchar un punto de vista diferente. Hoy vamos a hablar de la repartición de responsabilidades en torno a la tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Luego, iremos a hablar de los pendientes del caso Ayotzinapa. Por último, nos iremos a Nicaragua, donde se ha desatado una terrible persecución política. Los dejo con las portadas internacionales de la semana y los veo en la mesa de debate. En la primera semana de la Copa América en Brasil se reportaron al menos 66 contagios por COVID entre futbolistas y cuerpo técnico. El torneo de fútbol se lleva a cabo a pesar de que el país sudamericano sigue siendo severamente golpeado por el virus. En Japón se anunció el fin del estado de emergencia en Tokio y otras 6 ciudades por la reducción de contagios por coronavirus. Esto coincide con los preparativos de los Juegos Olímpicos que comenzarán en un mes. Asimismo, España, Francia, algunas regiones de China y la ciudad de Nueva York celebran el fin de las restricciones por la pandemia. Las medidas fueron relajadas gracias a que su población ha sido vacunada y el número de contagios está en descenso. Sin embargo, en Reino Unido se pospusieron las últimas etapas del desconfinamiento de la población por miedo a los impactos de la variante Delta. El diario estadounidense The New York Times publicó una amplia investigación sobre la tragedia ocurrida el pasado 3 de mayo en el metro de la Ciudad de México. El medio informó que el colapso de la trave fue provocado por graves fallos en la construcción. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución de condena a la actuación del régimen de Nicaragua por los múltiples arrestos de precandidatos presidenciales. Durante el más reciente encuentro de la OTAN en Bruselas, los grupos aliados alertaron sobre los desafíos sistemáticos y las amenazas que representan China y Rusia para la seguridad euroatlántica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin, se reunieron el pasado 16 de junio en Ginebra, concluyendo así una cumbre muy esperada y con pronósticos de desacuerdos profundos. Al finalizar el encuentro de 4 horas, los mandatarios, a pesar de sus diferencias, describieron la reunión como positiva. Entre los puntos tratados se acordó el regreso de sus respectivos embajadores y la reanudación de las conversaciones sobre el control de armas. Además, discutieron el sensible tema de la ciberseguridad. China confirmó el envío de 3 astronautas hacia su nueva estación espacial que se encuentra en construcción. Los tripulantes se dedicarán a labores de mantenimiento, instalación y preparación de futuras misiones. En Hong Kong, el periódico pro-democracia Apple Daily publicó una edición especial un día después de que la policía allanara su redacción y arrestara a 5 ejecutivos. En la primera plana se lee el desafiante mensaje «Debemos seguir adelante», palabras que el presidente del diario expresó al personal cuando la policía lo arrestó. Luego de 11 días del cese al fuego, el ejército de Israel bombardeó nuevamente la Franja de Gaza. Las Fuerzas Armadas israelíes justificaron los ataques al asegurar que su objetivo eran recintos de Hamas y mencionaron que están listos para la reanudación de los combates. Después de 12 años, el gobierno de Benjamín Netanyahu llegó a su fin y Naftali Bennett fue designado como el próximo primer ministro de Israel, quien representa a una coalición de 8 partidos de oposición. Los ciudadanos iraníes acudieron a las urnas para elegir al sucesor de Hassan Rouhani, quien ocupa la presidencia desde 2013. El proceso electoral se dio en un momento de descontento social y generó poca participación de la ciudadanía. Los datos relevados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados señalaron que en 2020, a pesar de la pandemia por coronavirus, se registró la cifra récord de 82 millones de refugiados y desplazados por la fuerza a nivel global.
Bien, pues es hora de iniciar esta mesa de debate y de presentarles a nuestros periodistas internacionales invitados. Está con nosotros Carlos Salinas Maldonado. Él es un periodista nicaragüense exiliado de su país por motivos políticos desde 2018. Si entiendo bien, eras corresponsal del país en Nicaragua y ahora sigues siendo corresponsal del país aquí en México. Bueno, formo parte del equipo de la redacción que tiene el país aquí en la Ciudad de México, sí. Pues muy bienvenido, Carlos. Gracias. ¿Extrañas mucho tu país? Bueno, sí, bastante, ¿no? Pero es una situación complicada en este momento y más ahora. Hablaremos más adelante de eso, pero sí hay una represión bastante brutal ahora de parte del régimen de Daniel Ortega. De acuerdo. ¿Qué nota nos trajiste? ¿Qué agarraste de todo lo que ha sucedido en el mundo en esta semana? Pues como centroamericano me quedo en Centroamérica, ¿no? Y quiero hablar un poco de Costa Rica. Costa Rica casi no se menciona en la prensa internacional, se menciona como este paraíso maravilloso de playa, volcanes y bosques, ¿no? La Suiza de Centroamérica que la llaman. Pero ahora Costa Rica se ha desatado un escándalo bastante fuerte porque el órgano judicial ha encontrado una serie de escándalos de corrupción que involucran incluso asesores del presidente Carlos Alvarado. Estamos hablando de grandes empresas constructoras que pagaron hasta $125 millones en coimas para lograr beneficios en proyectos de construcción, ¿no? Un país donde se suponía que no sucedían estas cosas, como hemos visto en otras naciones de Sudamérica con el caso de Odebrecht, pues esto ha sido un gran escándalo. La justicia costarricense ha allanado 57 espacios, incluyendo la casa presidencial, porque claro, había un asesor del presidente que está involucrado en estos casos. De hecho, este asesor ya puso su renuncia, dimitió. Algo que habla muy bien del sistema en Costa Rica, porque en otros países, a pesar de los casos de corrupción, estas personas continúan trabajando como funcionarios públicos. Y estamos hablando de proyectos que se desarrollaron desde el 2018 hasta el 2020. Y ahí se entregaban desde vehículos hasta coimas de millones de dólares, favores sexuales incluso a funcionarios públicos para que estos entregaran los proyectos a estas grandes empresas. Son dos empresas muy grandes de Costa Rica y además estas empresas siempre se han visto beneficiadas con los proyectos públicos. Estamos hablando de carteras de hasta $900 millones. El presidente Alvarado dio una conferencia de prensa, pidió perdón a la sociedad costarricense, ¿no?, por este escándalo que empaña un poco la imagen de Costa Rica, y también ha pedido al Parlamento, a la Asamblea de Costa Rica, que abra una investigación independiente para determinar las culpabilidades de un caso de sobornos tan grandes como esto. En Costa Rica se puede decir que funciona muy bien el sistema judicial, hay una separación de poderes bastante importante, es decir, es un lujo comparado con sus vecinos de Centroamérica, donde ya sabemos que el caos es total, incluso político. Y bueno, hay una investigación abierta. Por el momento han sido encarceladas 37 personas involucradas con este escándalo de corrupción, que te digo, suma más de $120 millones. Muchísimas gracias. Pues mala noticia, pero quedemos pendientes. También nos acompaña Emmanuel Stills, por primera vez, de hecho, en Extranjeros. Ya te esperábamos, Emmanuel. Emmanuel es periodista belga, es corresponsal del diario Libération y también de varias radios francófonas. Por francófonas, Emmanuel, esto quiere decir que no son únicamente francesas. Exacto, sí. Es un gusto estar aquí, Yael. Felicidades por tu excelente pronunciación del francés, además. Sí, trabajo para la Radio Pública de Bélgica, la Radio Pública de Suiza y la Radio Pública de Francia. Súper. Pues bienvenidísima de nuevo. ¿Y a ti qué te llamó la atención esta semana? Me llamó la atención esta nota de que, bueno, es una noticia que concierne tanto a México como varios países europeos, de que Alemania decidió restituir, creo que son 34 piezas arqueológicas a México. Y esa es una noticia que hace eco a lo que pasó, bueno, que pasa de manera recurrente desde hace unos años, ¿no? En febrero de este año hubo una subasta de piezas arqueológicas de varias culturas de México en París, en la Casa Christie's, y México se quejó por esa situación, ¿no? Y creo que es un tema realmente muy, o sea, que a mí me resulta muy interesante, de cómo es incontestable que estas piezas son del patrimonio de México y deberían ser restituidas a México, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, está con nosotros también Paula Mónaco Felipe. Ella es una periodista argentina, también por primera vez aquí con nosotros.
Bueno, trabajaste en Telesur, ahora eres independiente, publicas en Gato Pardo, New York Times, también en Pie de Página, que ese es un medio mexicano, pero pues bastante aguerrido, digamos. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, Yael, mucho gusto, gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí con los colegas. Felices nosotros. Cuéntanos tú. Pues yo de esta semana, a mí me llama la atención infinita pandemia, esta aparente no finitud de la pandemia, estas noticias que tenemos y que de repente van constituyendo una realidad cada vez más inquietante, porque al principio hablábamos de 1 año, luego 2 años y ahora no se ve tan claro el final de la pandemia. Este aparente repunte en México, en al menos 10 estados, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Veracruz, con aparentemente una nueva variedad, esta mutación del virus del SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, pero mientras ocurre esto aquí en Argentina, los hospitales saturados, al límite, y una vacunación que intenta ir hacia adelante, pero que va lento, no tan rápido como se quisiera, aunque ya el país comenzó a producir su propia versión de Sputnik. Hubo 500,000 vacunas ya producidas en tierra argentina, en mi otro país, en estos días, y también un poquito extendiéndolo hacia Sudamérica. Creo que es de llamar la atención la situación de lo que pasa en Brasil, uno de los países con mayores índices de contagios y de fallecimientos, un país muy negacionista desde el Estado, desde la política del presidente Jair Bolsonaro, y que ahora está empezando a realizar la Copa América allá, como si nada ocurriera, como en esos tiempos de que la banda sigue tocando cuando el barco se está hundiendo. Y en Brasil, al menos, a mí me llama la atención los pueblos indígenas, que son de los más golpeados en estos tiempos, que han salido a la calle a decir vacunación ya y Copa América no tanto, vacunas sí. Entonces creo que para mí en esta semana lo que me atrae es este panorama complejo de COVID que no se está simplificando todavía. Claro, quizás cantamos un poco victoria aquí en México y abrimos las escuelas, terminamos con las conferencias. Sería más bien pasar a una nueva etapa. Tú, Carlos, de hecho anotaste recientemente, vi en tu timeline de Twitter algo respecto a Bolsonaro, ¿no? Sí, bueno, el presidente Bolsonaro se ha caracterizado precisamente, como decías, por negar las consecuencias de la pandemia. No ha sido el único en América Latina. Bueno, Daniel Ortega también en Nicaragua forma parte de esa lista nefasta de mandatarios que han dicho o han negado el impacto que puede tener o que ha tenido, ¿no? Y lamentablemente Brasil ha llegado a esta cifra infame de 500,000 fallecidos precisamente porque las autoridades, creo yo, no actuaron de la manera que deberían actuar o en lo que le exige su mandato, ¿no? Principalmente como presidente de la República. Y el presidente, pues esta semana fue entrevistado por una periodista de Globo y la periodista le cuestionó por qué no usaba el cubrebocas. Y él solo su respuesta fue callarla, la calló y ofenderla, ¿no? Ofendió al medio, dijo que Globo era un medio sinvergüenza y que ella hacía un periodismo sinvergüenza. Es decir, estamos viendo ya no solo populismo, sino una manera totalmente nefasta, bruta, por decirlo así, de cómo mandatarios que deberían de dar la cara para que la gente reciba lo que debe recibir, que es atención de la sanidad pública, pues se está muriendo y se está muriendo. Y hemos visto, Brasil tiene unas escenas espantosas, es espeluznante lo que ha pasado ahí. Y bueno, yo creo que si hay alguien al que se tiene que echar la culpa es al presidente de la República. Por supuesto, sí. Bueno, pues vamos a cortar aquí, vamos a hacer un pequeño corte antes de volver a nuestro primer tema de debate. Entonces, pues no se vayan, volvemos. El colapso de un tramo elevado de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo generó cuestionamientos inmediatos sobre su atropellada historia. Las especulaciones sobre quiénes podrían resultar responsables, sumadas a la controversial publicación de un reportaje en The New York Times sobre las fallas en la construcción y la prisa por iniciar el servicio, han convertido a la tragedia en una crisis política que pone en la mira a dos de los presidenciables más fuertes de la 4T, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el presidente López Obrador asegura que no hay fracturas en el bloque gobernante, mientras que Grupo Carso, responsable de la construcción de ese tramo, mantendrá sus contratos con el gobierno, entre ellos el Tren Maya.
Tras la difusión de los resultados del peritaje preliminar realizado por la empresa noruega DNB, contratada por el gobierno de la capital, a pesar de su nula experiencia sobre este tipo de accidentes, se sabe que el incidente fue provocado por una falla estructural asociada a deficiencias en el proceso constructivo, mismas que incluyen falta de pernos, soldaduras incompletas y el uso de diferentes tipos de concreto, sumado a que algunas obras no coincidían con el diseño original. La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que se integrará un comité técnico para presentar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilitación, entre los cuales se encuentra el ingeniero José María Riobó, considerado el contratista favorito de López Obrador. Asimismo, anunció que continúan trabajando para la reapertura de la línea. Ante esto, el Colegio de Ingenieros Civiles de México recomendó no reanudar el servicio tras haber encontrado evidencia de defectos, como fisuras y deformaciones en 32% de la estructura. Bien, pues seguimos en este proceso de ver qué pasó con la línea 12 del metro, un evento que sin duda marcará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un accidente terrible de este sexenio. Y yo quería saber, queridos corresponsales, si ven posible un proceso tranquilo de averiguación, un proceso de justicia metódico, técnico, en cuanto a buscar responsables, en cuanto a buscar reparaciones, ¿no? Y también en cuanto a pues fortalecer, digamos, el sistema de transporte, o todo se irá simplemente por una solución política, o sea, todo se resumirá en una salida política. Yo creo que las víctimas mortales y también las que sobrevivieron a este accidente terrible se lo merecen, ¿no? Se merecen que las autoridades les respondan con un proceso que sea transparente, justo, donde la legalidad se imponga. Creo que el hecho de haber contratado a esta empresa noruega que hizo estos primeros peritajes es un primer paso positivo para dar a conocer la verdad en un país donde brilla la impunidad, donde la verdad siempre se oculta, donde hay mucha corrupción. Eso me parece que ha sido un buen paso. Creo que el gobierno de la jefa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo ha sabido manejar bien, aunque directamente ella está implicada, ¿no?, como autoridad principal de la ciudad. Y luego está lo que vos mencionabas, toda esta parte política que se está haciendo a partir de los medios de comunicación, ¿no? Las luchas internas dentro de Morena, si el canciller Ebrard tiene culpa, porque se construyó durante su mandato en la Ciudad de México, si Claudia Sheinbaum tiene culpa por ser ella la que tenía que garantizar el mantenimiento de la línea. Pero más allá de esta discusión política, que yo creo que también es importante y va a marcar también la pauta en los próximos años del gobierno del presidente López Obrador, porque se va a buscar quién va a ser su heredero político, lo importante aquí es que la gente que ha sufrido, que falleció, tenga una respuesta de parte de las autoridades. ¿Por qué pasó esto? Y además, esto que nunca debe volver a pasar en un sistema público que es utilizado por millones de personas a diario en la Ciudad de México. Claro, y también todas estas personas que se quedaron sin transporte. O sea, finalmente pagamos entre todos esta nueva línea, ¿no? Y nos hemos quedado sin ella. Sí, inicialmente esta línea, pues hubo siempre un uso político de esta línea, ¿no? No solamente el tema del accidente, o sea, además no estamos hablando de un accidente que se debe a un error humano, a una falla técnica. No, aparentemente el primer dictamen se orienta hacia fallas de construcción que se ven probablemente... puede ser a las cuestiones de las prisas por inaugurar esa línea 12, ¿no? Las cuestiones de hacer ciertos ahorros en el proceso de construcción, pero fue desde su construcción una línea de la cual se hizo un uso político, ¿no?, por parte de los propios responsables, tanto Marcelo Ebrard como Miguel Ángel Mancera, que le sucedió en la jefatura de gobierno. Entonces, digamos, ellos en su momento aprovecharon políticamente la construcción de esta línea 12 para ganarse la aprobación de toda esa parte de la población que vivía desconectada, ¿no? Esta población trabajadora de la zona de Tláhuac que estaba tardando y nuevamente ahora está tardando 3-4 horas para llegar a su trabajo. Entonces, la línea 12 siempre fue un tema político, o sea, y de hecho, Marcelo Ebrard vio su carrera política truncada en algún momento por el tema de la línea 12, ¿no? Y consiguió de alguna manera resurgir después de eso hasta hoy ser pues el canciller de México, ¿no? Entonces no tengo duda que, digamos, las consecuencias políticas y que todo ese debate se sitúe en un nivel político también es importante, y también yo creo que no es faltar al respeto a las víctimas politizar el tema en el sentido de que la respuesta va a ser
política también, y porque como nos estamos orientando al parecer con el primer dictamen hacia fallas en la construcción, pues evidentemente va a ser muy difícil para Marcelo Ebrard sacudirse esta responsabilidad, ¿no? Prácticamente imposible. Ahora el tema del mantenimiento para una línea que es mucho más reciente es más discutible, ¿no? Que fueran fallas en el mantenimiento, porque si de por sí está mal hecho desde el principio, le puedes dar todo el mantenimiento que quieras, pues no va, o sea, no va a funcionar, ¿no? Pero ahora, si entramos en el tema de, y efectivamente, como dice Carlos, las víctimas se merecen respuestas que no estén tal vez únicamente en el ámbito político, o sea, que sean realmente respuestas a cómo sucedió eso, ¿no? Pero también inevitablemente van a llegar a un nivel político, y en cuanto a eso puede afectar a los principales protagonistas como Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, pues yo creo que todavía faltan 3 años, ¿no? Si estamos hablando de aspiraciones presidenciales, pero ya vimos que Marcelo Ebrard logró resurgir, Claudia Sheinbaum en su momento también vio su carrera política muy criticada, ¿no? Por el tema del sismo y el colegio Repsamen. Pueden pasar muchas cosas en estos años, ¿no? Pero bueno, no sé si entramos ahora en el tema de los aspirantes. Sí, adelante. Pues yo lo veo muy difícil, o sea, no sé qué opinan mis compañeros, pero lo veo muy difícil para Marcelo Ebrard, o sea, porque no tanto por el tema de la línea 12, sino que si entramos en el tema realmente de los aspirantes, pienso que Marcelo Ebrard, desde mi punto de vista, es un personaje que se la pasa regañando, ¿no? Se la pasa regañando a la prensa internacional por el tema de la portada del Economist contra AMLO, se la pasa regañando a todo el mundo en México, incluso a ciudadanos y todo. O sea, es bastante malhumorado y no lo veo conectar, digo, puede ser un secretario de Asuntos Exteriores, pero no lo veo conectar con la población como lo hizo en su momento AMLO durante su campaña presidencial, ¿no? Creo que Claudia Sheinbaum, independientemente del tema de la línea 12, tiene un perfil mucho más amable, y Marcelo Ebrard es un personaje que lo veo bastante encerrado en su soberbia electoral, ¿no? O sea, es intelectual, perdón, no electoral, es un lapsus. Y bueno, como que siempre está viendo a todo el mundo así desde un punto de vista superior, ¿no? A través de sus lentes ahumados. O sea, creo que debería como operar un cambio en su forma de ser para realmente en algún momento ser percibido como un buen candidato presidencial. Sí, fíjate, qué interesante percepción, qué sensible percepción tienes, Emmanuel. Y retomo tanto lo que dices como, y creo que se puede hilar con lo que dijo Carlos, que hay una oportunidad de ahorita hacer algo, y finalmente quien la tiene es Claudia Sheinbaum, ¿no? Es la que podría. Bueno, no sé si puedo decir algo. Sí, bueno. Siguiendo con el tema político-electoral, ¿no? Habría que ver también, hacer un análisis más profundo, que no tenemos el tiempo ahora, de los resultados de las elecciones en la Ciudad de México, ¿no? Morena tuvo un golpe bastante fuerte. Vimos que mucha gente empezó a burlarse un poco de los resultados, ¿no? El mapa de la ciudad dividido en dos, el Berlín mexicano, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo, o intento interpretarlo así, que también la ciudadanía marcó una pauta de distanciamiento con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Era una mujer que venía muy bien posicionada, tenía un nivel de aprobación del 70%, incluso se decía que la querían nominar para un cargo como la mejor alcaldesa del mundo, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo de la línea 12, un poco también con las muertes de la pandemia de COVID, que pegó de forma brutal en la Ciudad de México, han afectado bastante la imagen de esta mujer, que también ha demostrado eficiencia en su trabajo, pero yo creo que también la gente le ha hecho un jalón de orejas, tratando de reclamarle, ¿no?, por lo que pueden considerar faltas de esta autoridad pública, que es la que debe garantizar tanto la seguridad de quienes se montan en transporte público en la Ciudad de México, como el acceso a la salud de quienes han sufrido o sufrieron la pandemia de COVID-19. Por supuesto. ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que en la carrera de presidenciables todavía falta muchísimo, como decía Emmanuel, y muchas cosas pueden pasar. Sin duda, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son dos de las figuras que se van delineando como posibles aspirantes a la presidencia, pero me parece que faltan muchas cosas. La política, como el fútbol, no se acaba hasta que se acaba. Entonces, hasta el último segundo cuenta y el escenario puede cambiar. Yo creo que el tema de la línea 12 del metro es terrible, trágico y al mismo tiempo muy importante, muy simbólico. Un caso
fundamental, de esos que marcan los tiempos. No solo lo que ocurre en el momento, el accidente en sí, sino lo que ocurre después. A mí no me tocó cubrirlo, yo no estuve en la calle dando cobertura, entonces lo vi por la prensa, como muchos. Y a mí me llamó mucho la atención en el momento que estaban retirando el vagón. No sé si recuerdan que había personas que empezaron a aplaudir al vagón y que unos señores gritaban gracias al metro por transportarnos, gracias por ser parte de nuestras vidas. Y yo creo que más allá de los costos económicos, incluyendo las vidas que se perdieron, que siempre es lo más importante, el metro es en sí un carácter importante de esta ciudad, muy fundamental. Es un medio de transporte que utilizan millones de personas. Si no me equivoco, eran cerca de 4 millones de personas por día que transitan por el metro. Y era hasta ahora una de esas cosas que teníamos la certeza de que funcionaba, la certeza de que nos llevaba y nos traía, la certeza de que era seguro. Y a mí me impresionó cuando me subí la primera vez a la línea 12 del metro para ir a la UACM, en esa zona que me han invitado varias veces, lo bonito de esa línea, ¿no? Lo digno, lo hecho como considerando al usuario pues con dignidad. Y creo que en ese sentido es un golpe muy fuerte para la clase trabajadora y para millones de mexicanos que usan el metro, y que en ese sentido también es doble la deuda ahora con esas víctimas, como decía Carlos, a quienes se le debe justicia, y con la sociedad toda, ¿no? Porque es un hecho donde deja de ser intangible la palabra corrupción. Nos tomamos cuenta de que la corrupción mata, y es un hecho donde a mí también el hecho de que se haya encargado una auditoría externa me parece una buena señal. Este fue el primer reporte, faltan 2, el del 14 de julio y el del 30 de agosto. Creo que es importante que lo esté haciendo una empresa extranjera, y es una buena señal para mí, y creo que es muy importante para la población por lo que representa el metro, y que también es una oportunidad de justicia real, porque estamos hablando, como bien decían, de un exalcalde, hoy canciller, otro exalcalde, hoy senador, la actual alcaldesa, y de 2 monstruos poderosísimos en México como son ICA y el Grupo Carso. Es que exactamente Entonces, es lo que iba a decir. Es de esos casos donde hay verdad o todo seguirá siendo igual. Sí, ahí la verdad es que ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a tener que dejar para la próxima, pero también es importante ver, ¿no? Está la parte política, pero también está la parte económica, ¿no? Y si se puede de alguna manera pedir reparaciones a personajes tan poderosos, o sea, si se va a hacer, digamos, ¿no? En fin, tenemos que dejar este bloque aquí. Muchísimas gracias. Volvemos con Ayotzinapa. El pasado 15 de junio, la Fiscalía General de la República confirmó la identificación de los restos del estudiante Yosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014. Los restos hallados en la llamada Barranca de la Carnicería fueron analizados en Austria por la Universidad de Innsbruck, misma que en los últimos 2 años ha confirmado la identidad de otros 2 normalistas, Cristian Rodríguez Telumbre y Alexander Mora Venancio. Los avances en la investigación del caso Ayotzinapa han puesto en duda la verdad histórica ofrecida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, refutando la versión de que los normalistas fueron incinerados. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya se tienen conocimientos básicos de lo sucedido y que nada impedirá que se esclarezca el crimen y se haga justicia. Han pasado casi 7 años desde los crímenes atroces en Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas y otros crímenes, digamos, pues paralelos de esa noche. Se ha identificado a Yosivani Guerrero de la Cruz a través de una vértebra analizada en Innsbruck. ¿Qué mueve o reconfigura esta identificación, Paula? Mira, primero creo que es importante señalar que esa vértebra lumbar que fue identificada fue hallada en un peritaje en un paraje que se llama Barranca de la Carnicería, lo cual en principio demuestra una vez más que la parte principal de la versión oficial de la mal llamada verdad histórica
es inconsistente porque la verdad histórica sostenía que los estudiantes fueron asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. Entonces ratifica de que el basurero de Cocula no existió como escena, al menos como la narraba el Estado, como ya lo había demostrado el GIEI, como ya lo había demostrado el peritaje del EAF. No está calcinada esa vértebra lumbar. Ratifica que no fueron calcinados como el peritaje del EAF también lo había dicho. Pero sí es un lugar que aparecía en parte de algunos de los relatos, de los testimonios de las personas detenidas, la mayoría de las cuales fueron sometidas a tortura, según se documentó después. Entonces, creo yo, bueno, sigue desmoronando la verdad, la mal llamada verdad histórica, pero sigue quedando esa duda de por qué o para qué se construyó ese otro relato, qué oculta o a quiénes oculta ese relato. A pocos meses de que se cumplan 7 años, tenemos algunos avances. Esta identificación como la identificación de un resto perteneciente a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, aunque de una parte del cuerpo de un órgano no vital, muestran junto con otras señales que hay una voluntad política del actual gobierno de resolver este caso. Hay una voluntad de crear una comisión especial para la verdad de Ayotzinapa, a la cual además el gobierno le da dientes, como se dice coloquialmente, al poner las instituciones del Estado a su servicio, al poner incluso un presupuesto, pero hay también un paredón que sigue frenando todo esto, y que es el paredón del Poder Judicial, lo que fue la Fiscalía General de la República, lo que es la Fiscalía General de la República y fue la Procuraduría General de la República, claramente sigue ensañada en impedir la verdad y mucho más todavía la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque la Comisión Especial para la Verdad de Ayotzinapa ha tenido muchos avances en la investigación, avances en peritajes, como son estos hallazgos, de los cuales hay otros. El fiscal especial anunció, al anunciar esto también, que está llevando una nueva serie de muestras a Innsbruck y que va a ir a recoger otras. Entonces, ojalá no, pero podría haber más novedades ahí. Hay avances en eso, hay avances en la investigación, hay avances en el lograr la orden de aprehensión contra Tomás Herón de Lucio, que fue el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, la persona que sin dudas montó el falso escenario del río San Juan, pero una orden que se gira con mucho tiempo de retraso y le da margen de escapar del país. Entonces hay una voluntad política del Poder Ejecutivo, pero hay un Poder Judicial claramente decidido a que no avance Ayotzinapa. Y dices que esta verdad histórica se construyó probablemente para encubrir a ciertas personas, dices que hay algo en la Procuraduría que también lo impide. ¿Tienes algunas teorías al respecto? Pues a esta altura, con miles y miles de fojas en el expediente Ayotzinapa, sabemos y tenemos la certeza por el paso del tiempo y por las pruebas de que la mayoría de lo que dice ahí es mentira. Entonces hay una razón muy clara y muy obvia. Hay una cadena de mando de muchas personas que podrían incluir desde el entonces presidente Enrique Peña Nieto a los entonces procuradores generales de justicia, sobre todo Jesús Murillo Caram, quien fue en el momento crucial, pero también luego Arely Gómez, y de ahí para abajo una lista, no sabemos de cuántos funcionarios, que firmaron documentos, que tomaron confesiones bajo tortura, que ignoraron esas huellas de tortura, que crearon narrativas falsas a sabiendas. Yo creo que es muy obvio, no avanza el Poder Judicial porque sería morderse la cola. Y es uno de esos casos en donde nos estamos topando con que el Estado no siempre es un bloque y no sabemos si al presidente López Obrador alcanzarán los años de su gestión para cumplir con la promesa de esclarecer a Ayotzinapa. ¿Ustedes cómo ven esta voluntad de cumplir de parte del gobierno esta búsqueda de verdad? Desde los medios con los que trabajo hay siempre esta enorme sorpresa e indignación de a casi 7 años de esta tragedia que no sé, o sea, que se estén analizando tan poquitos fragmentos, tan poquitos restos, ¿no? Esperaban esta noticia del laboratorio de Innsbruck, pensaban a algunos de los medios con los que platicaba, con los que trabajo, que iba a arrojar muchos más resultados, más identificaciones, ¿no? Y dicen, no, es que cómo puede ser que a tantos años se hayan identificado a tan pocos estudiantes. Hay más de 80 detenidos en este caso, pero como dice Paula, como este expediente al final es una suma de mentiras o de fabricaciones
o deriva en parte de las torturas, ¿no? Al final, yo pienso que para los papás de los estudiantes desaparecidos sigue siendo, digamos, su búsqueda de sus hijos en vida sigue siendo perfectamente válida. Es algo que a lo largo de los años y sobre todo desde las autoridades muchas veces se ha descalificado como un argumento emocional, ¿no? Por supuesto los padres dicen que sus hijos son vivos, pero yo creo que más bien es algo que se origina en una exigencia de investigación y de llegar a la verdad, y mientras no nos prueban, no nos demuestran con pruebas, no nos llevan los restos plenamente identificados de nuestros hijos, no vamos a reconocer o no vamos a dejar de buscarlos en vida, ¿no? Y entonces va más allá del argumento emocional, y es evidentemente muy chocante ver que hay por un lado, más de 80 detenciones y por otro lado tan pocas identificaciones, tan pocos resultados. Claro, por supuesto, lo que permite en realidad también esto de de argumentar desaparición, o sea, pues insistir en esta versión comprensible, es que pues el crimen no termina, o sea, una desaparición es un crimen actual, no ha terminado, no, si tú aceptas un homicidio, entonces ya se puede cerrar como ya sucedió el crimen, mientras tanto el crimen sigue sucediendo, ¿no? Entonces ¿Cómo lo mantiene, no van a dejar de buscarlos en vida? En la actualidad. Carlos. Yo considero que es de todas las heridas abiertas que tiene este gran mapa de México, Ayotzinapa es la que está sangrando más en este momento, ¿no? Estamos hablando de gente muy joven que primero fue secuestrada, luego desaparecida, y que empiezan a salir estos datos tenebrosos también de 3 jóvenes hasta el momento que han sido asesinados, ¿no? Yo creo que el Estado merece una explicación, pero también hay otros poderes dentro de este Estado que deberían de dar su versión de la historia, y señalo principalmente al ejército, a los militares, ¿no? ¿Qué papel jugó el ejército? ¿Qué militares estuvieron involucrados ahí? ¿Quiénes dio dentro del mando militar estas órdenes? Y una de las cosas que yo miro positiva es, como decía Paula, el papel que está jugando el presidente de la República, ¿no? Hemos conocido informaciones de que el presidente ha pedido a los militares, al ejército, que abra archivos importantes para las investigaciones, para conocer en realidad cuál es el papel que ha jugado el ejército. Estamos en un continente, esta América Latina, donde los ejércitos han sido mortales y fatales, involucrados desde torturas hasta golpes de Estado. No ha sido el caso de México, afortunadamente, pero yo creo que si el mando militar estuvo involucrado, también debería conocerse hasta qué nivel estuvo. Pues ahí creo que sí, justo es un dato muy importante el que mencionas, Carlos, porque justo en la historia de México, aunque no ha sido tan platicado, pues el papel del ejército, de la Fuerza Armada, pero sobre todo el ejército ha sido fundamental en esa historia oscura y negra idéntica a las de América Latina. El primer desaparecido por razones políticas en México es en 1969 en el estado de Guerrero, el profesor Epifanio Avilés Rojas. O sea, es la misma trayectoria de lo ocurrido con Ayotzinapa. Hay un actor siempre escondido, siempre tras bambalinas, que en México ha sido responsable de desapariciones, de cientos de desapariciones, entre 500 y 1000 documentadas entre el 69 y los años 80 por el Comité Eureka, por el Comité Familiar de Personas Desaparecidas, por Hijos, por AFADEM, por la Comisión de la Verdad de Guerrero, y el ejército ha sido siempre ese actor. En el caso de Ayotzinapa, el ejército es el actor, uno de los actores protegidos, que como tú dices, no sabemos exactamente qué hizo, pero sí sabemos que ahí estuvo. El GIEI lo documentó en frente de Palacio de Justicia. Hubo un agente del ejército documentando y enviando reportes. Yo publiqué un libro sobre Ayotzinapa, lo cubro desde el primer día y trabajé en 3 documentales sobre el tema. Y por ejemplo, uno de los muchachos con los que reconstruí lo que ocurrió esa noche tiene un familiar en el 35 Batallón de Iguala, Guerrero. Y en ese momento, después del primer tiroteo en Juan N. Álvarez y Periférico, le habla a su tío y le pide a su tío ayuda. Y su tío le dice, nos dieron la orden de no hacer nada. Y estaban a unas pocas cuadras escuchando, sin dudas, además de que tenían sus informantes, escuchando lo que ahí ocurría. Y no solo eso, después del segundo ataque en esa misma esquina, que no es el segundo en general porque son 3 escenarios simultáneos, cuando huye un grupo cargando a Edgar Andrés Vargas, el muchacho que recibió un tiro entre la boca y la nariz y la base de la nariz,
hacia la Clínica Cristina, llega un grupo del ejército, los mantiene retenidos allá dentro de la clínica cerca de 1 hora con amagos de fusilamiento e impidiéndole la atención médica a ese muchacho que por esa falta de atención médica todavía no se recupera del todo. Sigue entre operaciones, reconstrucciones, problemas digestivos. Entonces el ejército sí ha estado muy presente y sigue siendo uno de los lados más ocultos de esta historia. Claro. Bueno, pues va a tener que seguir siendo un interrogante que dejamos sobre la mesa porque tenemos que cortar también hasta dónde llega esta voluntad del Poder Ejecutivo cuando también se trata de involucrar al ejército y las negociaciones que están teniendo el Poder Ejecutivo, ¿no?, con esta otra instancia armada. En fin, podrían ser temas para ocupar varias horas de debate. Nos vamos a tener que ir con esto. Muchísimas gracias. Y nos falta pues irnos a Nicaragua. Volvemos con eso. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 75 años, se lanzó contra sus oponentes antes de las elecciones programadas para el próximo 7 de noviembre, en las que el jefe de Estado centroamericano buscará la reelección para un 4º mandato consecutivo. Hasta ahora han sido arrestados 18 opositores y disidentes, incluidos 4 candidatos acusados de presuntamente atentar contra la soberanía nacional. La crisis democrática en la que está inmersa Nicaragua ha provocado que organismos internacionales como la OEA hagan un llamado a la liberación de todos los presos políticos y a garantizar la transparencia de los comicios. El país centroamericano padece un deterioro del clima político que muchos califican de dictatorial por las violaciones persistentes a los derechos humanos y la creciente violencia y represión. Pues estamos en alerta máxima con Nicaragua, son diario noticias de detenciones, de atentados a los derechos humanos. Carlos, ¿qué está pasando en Nicaragua? Bueno, lo que vemos aquí es una nueva ofensiva del régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que además es su vicepresidenta. ¿Nos puedes explicar también quiénes son ellos, como muy rápidamente? Bueno, recordar que Daniel Ortega es un exguerrillero de la Revolución Sandinista, era considerado un héroe, ¿no?, de la revolución que acabó con 47 años de dictadura somocista en Nicaragua. Luego vino todos estos 10 años de la Revolución Sandinista en la que se quiso hacer una transformación profunda, institucional, social, cultural en Nicaragua, pero que se vio esta revolución muy afectada también por la intervención de Estados Unidos, principalmente la administración de Ronald Reagan, que financió a la contrainsurgencia que quería pues tirar al gobierno revolucionario. Hubo una guerra sangrienta, 50.000 muertos según algunas fuentes, y luego en 1990 hubo un proceso de transición democrática. Ganó la presidencia Violeta Chamorro y luego ella entregó el poder a otro presidente que resultó ser uno de los más corruptos del mundo, Arnoldo Alemán, y luego un presidente que falleció la semana pasada, Enrique Bolaños, que se dice que ha sido el mayor demócrata que ha tenido Nicaragua. Y Bolaños le entregó el poder a Daniel Ortega. Daniel Ortega llegó a la presidencia en 2007 apenas con el 38% de los votos, luego de hacer una serie de pactos políticos con figuras de la oposición para poder él garantizarse este retorno al poder. Y a partir de 2008 comenzó de manera un poco lenta, podríamos decirlo, una persecución contra las voces críticas, las voces disidentes, los medios de comunicación. Su mujer, Rosario Murillo, creó una comisión de comunicación para transmitir información incontaminada, es decir, atacar a la prensa nacional y extranjera. Y es cierto que Ortega hizo un gobierno estable económicamente, pactó con el gran capital, con el sector privado. Esto permitió que la economía nicaragüense llegara a crecer hasta el 5%, el mayor crecimiento de cualquier otro país en América Latina. Creo que solo Panamá lo superaba. Pero esto se topó en 2018 con la intransigencia del presidente, que quería imponer una reforma a la seguridad social, que aumentaba la cuota que debe pagar la patronal al Estado y disminuía las pensiones, ¿no? Esto creó un pequeño brote de descontento que se vio en una manifestación muy reducida en Managua, pero Ortega atacó con brutalidad esta manifestación. Y cuando en las cámaras de la prensa internacional se vio a ancianos o jubilados sangrando por los golpes que le dieron esto, al día siguiente se generó una indignación brutal. Hubo marchas masivas en Nicaragua a partir del día siguiente de esto, que Ortega reprimió con violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado por lo menos
328 asesinatos entre abril de 2018 y diciembre del 2018, porque Ortega luego expulsó a la comisión después de presentar su informe. En este informe se acusa también al régimen de haber cometido delitos de lesa humanidad. Para poner en perspectiva, la junta militar, el gobierno militar que gobernó Brasil desde el 68 hasta 15, 20 años después, se ha documentado 420 asesinatos. Ortega, en menos de un año, cometió 328, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego viene esta segunda ola de represión que está enfocada más bien en acallar primero, aquellas personas que querían plantarle cara a Ortega en las elecciones previstas para noviembre. Estamos hablando de que Esto estamos hablando de ahorita, ya estamos en 2021, ¿verdad? Exactamente. Las elecciones de noviembre 21. Exacto. Ortega ha apresado a 5 candidatos presidenciales, incluyendo a Cristiana Chamorro, que era la precandidata presidencial que más simpatías tenía frente al electorado. Es interesante porque ella es hija de Violeta Chamorro, justo la presidenta que derrotó a Ortega en 1990. Luego de eso han sido otros 4 apresados. La noche de ayer, el lunes, allanaron la casa de Carlos Fernando Chamorro, que es uno de los periodistas más prestigiosos, cuya revista Confidencial ya había sido confiscada por el régimen en 2018 durante la primera ola de represión. También han apresado a otro periodista, Miguel Mora, que ya también había sido preso en 2018, y sigue la persecución contra las voces disidentes. Hasta el momento hay 18 personas encarceladas. Tenemos que decir también que hay 3 excombatientes, personas que combatieron, con Daniel Ortega en la revolución, en la insurgencia contra la dictadura sandinista, y que son considerados héroes de la revolución sandinista. Estamos hablando de Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres. Y lo que llama más la atención es que Ortega también ha apresado al presidente del banco más poderoso de Nicaragua, que es el Banpro, que además tiene sucursales en varios países de América Latina, lo que habla o lo que da la idea de que en Nicaragua nadie está a salvo, ¿no? Es decir, esta gente había pactado con el poder una especie de cogobierno. Yo te permito hacer negocios, yo hago mis desmanes políticos, y ahora esa fractura se nota grande. La explicación que hay de esto es que Ortega lo que quiere es, además de perpetuarse en el poder, evitar que haya un proceso electoral que le quite de forma legal, como pasó en 1990, la presidencia. Okay. Tú has estado también en Nicaragua, me parece, en algunas ocasiones, por lo menos en 2018, Emanuel. En 2018, cuando hubo precisamente estas protestas estudiantiles que al final, pues después de las protestas contra la reforma de la seguridad social, las manifestaciones se volvieron manifestaciones contra la represión de estas primeras manifestaciones, ¿no? Obviamente no tengo nada que agregar a lo que dice Carlos sobre este panorama de criminalización por parte del régimen de Ortega de cualquier tipo de oposición, ¿no? Tanto oposición política como la prensa, los estudiantes. Fue muy llamativo. Cuando yo estuve ahí, yo nunca había estado cubriendo un país que estaba atravesando semejante crisis de democracia, ¿no? Hay muchas cosas que podemos decir de otros países, incluso México, en cuanto a ataques a periodistas, etcétera, pero ahí era tal nivel de terror, o sea, simplemente hablar con la gente en la calle, las personas no se atrevían a dar una opinión política. Recuerdo, estaba con una compañera corresponsal, ya de por sí entrar en el país fue complicado, tardaron 1 hora en autorizarnos a entrar como periodistas, ¿no? Recuerdo que hablar con la gente en la calle y que las personas nos pedían que nos escondiéramos para hablar, o sea, personas, digamos, que paseaban por la calle, ¿no? Que nos escondiéramos y estaban todo el tiempo vigilando si alguien nos escuchaba, ¿no? Entrevistar a estudiantes que vivían en la clandestinidad, separados de sus familiares, que cambiaban de casa cada 4 o 5 días para no ser apresados, algunos que ya habían sido secuestrados porque no eran detenciones legales, eran siempre secuestros por parte de policías o grupos paramilitares de Ortega, ¿no? Que habían sido torturados, todo tipo de testimonios absolutamente escalofriantes, ¿no? Y algo que y en ese momento las calles además estaban tomadas por los que estaban a favor de Ortega, pero realmente eran más que nada los que llaman los rotonderos, ¿no? O sea, el régimen había eliminado cualquier tipo de protesta por parte de la población y había puesto en su lugar a todos los funcionarios del Estado, tenían que prestar cierto
tipo de horas a la semana manifestándose a favor del régimen y cantando en las rotondas de Managua las canciones a favor de Daniel Ortega. Y recuerdo de hablar con ellos y de encontrarme con personas que prácticamente no tenían nada que decir, ¿no? O sea, no tenían una convicción, un apoyo sincero al régimen, sino más bien pues estaban ahí por obligación y estaban repitiendo unas consignas, ¿no? Y todo ese drama de Nicaragua me lo topé después en muchos lados, ¿no? O sea, en años posteriores no me iba persiguiendo, pero me lo encontraba siempre, ¿no? Y si iba a mi país, a Bélgica, pues se hablaba del caso de la estudiante, una líder estudiantil belgo-nicaragüense que fue muy importante, fue detenida 2 veces desde el 2018, estuvo en la cárcel, su caso fue muy mediatizado. Había estudiantes nicaragüenses pidiendo asilo a Bélgica. Hace poco estuve en Ciudad Juárez cubriendo el tema de los migrantes. Ahí había nicaragüenses que estaban huyendo, ¿no? Que estaban siendo perseguidos. O sea, realmente es una persecución que alcanzaba a todos los niveles de la sociedad y estaba muy, muy presente. Y yo noté poca convicción en los que apoyaban a Ortega. A la Ortega, claro. Y bueno, ahorita entonces a la luz de las elecciones está otra vez reiniciando, digamos que no ha parado desde 2018. Lo que quiero saber es, tenemos nada más 1 minuto, entonces alguien quiere reaccionar a, ¿debe ofrecerse ayuda desde el extranjero? O sea, ¿se espera eso para ayudar a Nicaragua, digamos? O sea, ¿es algo ético, es algo político? ¿Qué es lo que se hace desde el extranjero ante esto? Bueno, las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, Human Rights Watch publicó hoy su informe en el que denuncia todo el asedio, el acoso, las agresiones sexuales incluso que han sufrido, las torturas que han sufrido los detenidos. Y en este informe lo que le dicen al Consejo de Seguridad de la ONU es que centren el debate en Nicaragua, que se reúnan y que discutan la crisis de Nicaragua como una de las peores crisis de derechos humanos que hay en la actualidad en América Latina, y que a partir de ahí los integrantes del Consejo tomen medidas para sancionar al gobierno de Nicaragua. Una de las principales medidas que se ha tomado, principalmente Estados Unidos, han sido económicas, ¿no? Hay sanciones económicas contra la familia de Ortega, contra el círculo más cercano de Ortega, pero también se podría presionar retirando a Ortega del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, porque Estados Unidos representa el 70% de las exportaciones de Nicaragua y del régimen, valga la redundancia, hacia Estados Unidos. Entonces el llamado de estos organismos es más presión a países de América Latina como México, que se ha portado un poco blandengue, diríamos así, dentro de su política de no intervención, hacia Argentina también, porque en el seno de la OEA se discutió una resolución para condenar a Nicaragua, la apoyaron 26 países, pero se abstuvieron México y Argentina. Sin embargo, estos 2 países ayer anunciaron que han retirado a sus embajadores de Managua, los han llamado a consultas para conocer cuál es la situación actual del país, y yo creo que a partir de ahí tomar decisiones. Sí, pues hay que se terminó el programa. Yo creo que nos queda pues dejar la pregunta al aire también, ¿no? ¿Hasta dónde se llega condenando o qué tipo de cosas hay que hacer, ¿no? Sobre todo para proteger, como dices, los derechos humanos, es decir, la vida, ¿no? de la gente de los otros habitantes de este planeta que compartimos. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias también a quienes nos miran. Hemos llegado al final de la 3ª temporada de Extranjeros. Espero que volvamos en otoño. Muchísimas gracias por su fidelidad. Muchísimas gracias a TV UNAM y muchísimas gracias a todos los que hacen este programa posible. Nos veremos muy pronto.